Hola, buenos días. Quiero agradecer la invitación a participar de esta jornada muy interesante, tratando varios temas muy relevantes para lo que estamos enfrentando hoy en día. Así es que agradezco y un honor poder ser parte de este grupo. Ahora lamento no poder estar presente y tener que hacerlo de esta forma, presentando a través de una grabación, pero bueno, así se han dado las cosas, pero estamos aprovechando también la tecnología a nuestro favor. Quiero comenzar rápidamente. Hay harta información y hartas cosas que señalar. Como cuestión previa, reconozco el interés de la iglesia en informarse, en prepararse y también en participar. Hay mucho interés también en los jóvenes, sobre todo en prepararse y en participar, no solo para el proceso que estamos viendo hoy día, sino que también para lo que viene más adelante, lo que es muy bueno y que es algo en lo cual debemos trabajar y debemos invertir también como adultos, ¿no es cierto?, preparando a los jóvenes. Nuestro aporte o nuestra forma de enfrentar esto no debe venir desde una visión partidista. Sí vamos a participar en las cosas públicas, pero no desde un partido. No somos un partido político y nuestra forma de abordar las cosas debe ser distinta. Tenemos que actuar con mesura ante las opciones a las cuales nos estamos enfrentando, no dejándonos llevar por las pasiones propias de un plebiscito. Somos como iglesia un aporte para la sociedad y por lo tanto debemos velar para que sigan existiendo los espacios o para que existan cada vez mejores espacios para poder desenvolvernos y participar. Pero no debemos exaltarnos, sino que debemos actuar pacíficamente y debemos promover también la paz, dado que, de nuevo, nosotros somos diferentes y tenemos que reflejar eso en nuestras actuaciones. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene en abril? Bien podrán recordar que el viernes 15 de noviembre del año pasado, todas las colectividades políticas del Congreso, salvo el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, llegaron a un acuerdo para hacer un plebiscito ahora en abril para consultarnos respecto a si queremos o no una nueva constitución. Ustedes recordarán el contexto en el que se da ese acuerdo, ¿verdad? Y esto vino como una solución, o se propuso como una forma de aplacar, ¿no es cierto?, la violencia en la que estábamos. Va a haber una cédula en la que se nos va a preguntar si queremos o no una nueva constitución, aprobar o rechazar, y luego una segunda cédula distinta, es decir, un papelito distinto que va a otra urna, que nos pregunta qué tipo de órgano debería redactar esta nueva constitución. Una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Y abajito va a explicar que la mixta constitucional es la integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y por parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, partes iguales, mitad y mitad, o la convención constitucional que va a decir abajo integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Cabe hacer presente que son dos papeletas distintas y usted puede votar sin importar cómo vote en la primera, usted va a votar por la segunda. Es decir, usted puede, a pesar de rechazar, pronunciarse respecto a qué órgano va a redactar la nueva constitución, porque usted no sabe si va a ganar el apruebo o el rechazo, ¿verdad? Todo indica en las encuestas que probablemente va a ganar el apruebo, pero eso no lo sabemos, no lo sabremos hasta ese día. Y por lo tanto usted puede, bueno, por lógico, si vota apruebo va a votar en la segunda cédula, pero aunque usted vote rechazo a la primera, usted puede y debe, ¿no es cierto?, señalar qué tipo de convención es la que va a redactar esta eventual nueva constitución. ¿Ok? Y en segundo lugar, la pregunta segunda me parece mal redactada porque debió haber dicho en la eventualidad de ganar el apruebo qué órgano debiera redactar la nueva constitución, porque creo que está induciendo ya a que la primera pregunta debiera ser apruebo. Es un tema tal vez no menor. ¿Cuál es la diferencia entre la convención mixta constitucional o la simplemente constitucional? La diferencia entre una y otra es que la primera, es decir, la mixta, va a estar conformada por, como ya dijimos, la mitad de parlamentarios y la otra mitad van a ser ciudadanos que vamos a elegir nosotros para que integren ese grupo. No está determinado cómo los parlamentarios elegirían a sus integrantes para esto, lo que sí ha dejado claro que, dado la paridad que se ha establecido entre hombre y mujer, es muy probable que todas las parlamentarias, diputadas y senadoras van a tener que integrar por cuanto por su cantidad solo quedarían dos parlamentarias que no podrían ir al constituyente y las otras todas deberían ir a la convención constitucional mixta, porque no hay más. Y si queremos paridad del 50% de los integrantes deben ser parlamentarios y los parlamentarios deben ser la mitad mujeres. La segunda, es decir, la convención constitucional, no incluirá a parlamentarios y va a estar o estaría integrada 100% por personas que
elijamos nosotros a través de votación. Otra diferencia entre una y otra es que la mixta va a estar integrada por 172 miembros, mientras que la constituyente no mixta por 155. La diferencia estaría en que la mixta, la mitad de ellos son parlamentarios, por lo tanto pueden ser más, y además ellos son remunerados por su dieta parlamentaria y no por estos otros recursos que van a tener que destinarse para remunerar a los miembros de a los miembros que no son parlamentarios, digamos, de la Constitución, ya sea cualquiera de las dos formas que se elija. Entonces, van a ser 172 o 155. Se está discutiendo si los escaños reservados para pueblos originarios va a implicar aumentar ese número, porque aparentemente serían algunos escaños por sobre estos 172 o 155. No lo tengo muy claro, porque además la Constitución ya fue reformada estableciendo estos números, estos guarismos de 172 y 155, pero bueno, está todo ahí en discusión. ¿Qué es una reforma constitucional? Lo que vamos a votar ahora no es una reforma, vamos a votar si queremos o no una nueva constitución. Para que entendamos la diferencia, la reforma es lo que toda constitución establece como mecanismo para modificarse a sí misma. Es decir, modificar o reformar la Constitución implica hacerle cambios a una Constitución, ¿no es cierto?, actualmente vigente, de acuerdo a los procedimientos que esta misma Constitución establezca para ser modificada. En nuestro caso, el artículo 15 establece la reforma de la Constitución, que exige actualmente 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, o sea, no presentes en la sala, sino que son y que están nombrados, para reformar la mayoría de las materias o de los capítulos de la Constitución, y el quórum más alto de 2/3, el que es un quórum alto, de diputados y senadores también en ejercicio, para reformar otras materias que son más sensibles. Eso es reformar según la misma Constitución. ¿Pero qué es una nueva Constitución? Una nueva Constitución es una Carta Magna, pero redactada por otros mecanismos, partiendo no desde lo que ya hay en la Constitución actual, ni haciendo una nueva Constitución según la misma Constitución actual establezca, sino que es a través de otro mecanismo, despegada o independiente de la Constitución vigente. O sea, parto de cero, ¿ok? Esa es una nueva Constitución. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bien, en abril, ahora el 26 de abril de este año, dijimos, votar primero si quieren una nueva constitución y luego qué tipo de órgano debiera redactar esa constitución. Eso es el 26 de abril, y una vez terminado de contar los votos, si es que gana el apruebo, solo si es que gana el apruebo, vamos en octubre de este año, elegir a los miembros que no sean parlamentarios y que integren la convención. Porque si la convención fuera mixta, la mitad de los miembros van a ser escogidos entre los parlamentarios, eso lo ven ellos por un mecanismo que aún no se ha determinado. Y que también es un tema muy relevante, porque podría eventualmente, no está establecido cómo va a ser, y por lo tanto no sabemos bien cómo se podrían escoger y quiénes van a ser. Pero ya sea que sea mixta o convencional, va a haber que elegir a ciudadanos que integren esta convención, y esa elección va a ser en octubre, si es que gana el apruebo, en octubre de este año, y va a haber para eso campañas nuevamente, listas parlamentarias, franjas de radio y televisión, partidos políticos independientes participando y pudiendo ahora los independientes hacer listas, lo que mejora un poco las opciones de ser electos, y también la participación de pueblos originarios y paridad entre hombre y mujer, por cuanto se está discutiendo y aún no se ha afinado, pero se van a otorgar cupos para garantizar sí o sí la existencia de miembros de pueblo originario y de mujeres, ¿ya? Hay una gran discusión respecto al tema de la paridad, ¿no es cierto? Ahí está todavía eso, pero sí está el acuerdo de llegar a otorgar escaños reservados para pueblos originarios y otros para mujeres, no así para otros grupos, ¿ok? Eso hasta ahora no está en discusión, pero todavía no está afinado eso en este momento, y no sé si estará al 26 de abril. Ojalá que sí. En octubre se escogería a los integrantes entonces de esta convención. Entonces el presidente de la República va a tener que dictar un decreto en noviembre o en diciembre, según los plazos, para instalar, ahí se instala, ¿no es cierto?, instalar la convención, que probablemente va a comenzar en el Congreso primero de Valparaíso, sin perjuicio que va a sesionar en el Congreso en Santiago y eventualmente en regiones. Ahí va a haber un presupuesto también para trasladar a toda esa gente y los asesores a regiones. Y también muchos de ellos van a ser de regiones, por supuesto. Se instala e inicia su trabajo la convención, eligen entre ellos un presidente, un vicepresidente, aprueban las normas y reglamentos de votación, o sea, por el cual van a funcionar, pero ya está establecido en la Constitución actual, que se modificó para contemplar este plebiscito, lo que viene ahora. Se estableció que todo lo que ellos voten va a tener que ser a través del alto quórum de 2/3 de los miembros de la constituyente en ejercicio.
O sea, tiene que haber un acuerdo de casi un 70, 66,7% de los integrantes para llegar a acuerdo de todas las cosas. Dentro de un plazo de no más de 9 meses, de 9 meses que puede ampliarse por hasta 3 meses más, es decir, por no más de 12 meses, o sea, tienen hasta un año para dictar la nueva constitución. Pero ellos solo pueden hacer eso, no pueden hacer otra cosa que redactar una nueva constitución. Y una vez terminada esta nueva constitución, este grupo de personas que se llamará Convención Constituyente se disuelve, se termina. ¿Por qué esto? Porque hay resquemores respecto a lo que ocurrió en Venezuela y en Bolivia, que si bien es una realidad distinta a la nuestra, este constituyente se tomó atribuciones que no tenía, empezó a ejercer otras funciones e incluso una vez terminada la constitución siguió funcionando y siguió tomando decisiones, que es algo, y por eso aquí ha sido muy clara la constitución en que eso no debe ocurrir y se estima que no ocurra porque aparentemente el poder es tan atractivo que las ganas de seguir adelante, seguir haciendo cosas y tomando decisiones está, digamos. Entonces, si bien es cierto, las condiciones nuestras son distintas a las que tenían allá, la situación de inestabilidad también no nos permitiría asegurar que ninguna de estas cosas va a ocurrir. Es más, yo creo que hoy día que todo, no solo esto, sino que todo lo que uno jamás ha pensado puede ocurrir hoy en día. Y por lo tanto, sin poder prever, está bien que haya habido una manifestación tan expresa en el texto constitucional modificado que diga ustedes existen para eso y solo por ese tiempo y no más. Estábamos en que comenzaban a funcionar, ¿verdad?, en diciembre eventualmente del 2020 de este año y tienen a lo más un año, por lo tanto en diciembre del próximo año debería estar terminando su trabajo. Ahora, me da la impresión que el tiempo es muy escaso y que esto va a ser complicado, ¿verdad? Va a ser una discusión, sería una discusión no fácil y con hartos recursos y eventualmente dificultades para sesionar, como ya se ha pensado, y por lo tanto me da la impresión que va a terminar modificando la constitución para ampliar de nuevo este plazo. Pero en principio es hasta diciembre del 2021. Terminando en diciembre, viene en marzo, es decir, para que podamos estudiar qué quedó en la Constitución, en marzo del 2022 vamos a tener el plebiscito de salida. El plebiscito de salida es el que, una vez terminado el texto de la Constitución por el equipo que va a redactar la Constitución, el presidente cita a todos de nuevo a otro plebiscito, pero ahora obligatorio, que probablemente va a caer en marzo del año 22, para preguntarnos ahora si vamos a aprobar o no el texto de la nueva Constitución que nos propone esta convención, que puede ser mixta o no constitucional. Apruebo o rechazo, nuevamente campaña, partidos políticos, informar, todo tal cual, ¿verdad? Como ocurrió, como va a ocurrir ahora en abril. Es decir, la gente puede aprobar, la ciudadanía puede aprobar una nueva constitución, nombrar a los constituyentes y luego no gustarle lo que terminó en la constitución. Por lo tanto, va a haber una nueva campaña, ¿no es cierto? Y este proceso termina con el plebiscito en marzo del 2022 de salida, es decir, si lo que quedó en la constitución, en la nueva constitución, me gusta y entonces regiría esa. De ser así, en aproximadamente abril o mayo del 2022, si gana el apruebo, entonces comenzaría a regir la nueva constitución en esa fecha, abril o mayo del 2022. Si en este plebiscito ratificatorio o de salida se rechaza lo que proponen de la nueva constitución, entonces termina ahí el proceso, no hay nueva constitución y se mantiene vigente la constitución actual, al igual que si se rechazara ahora en abril del 2020. Así, en la eventualidad de ganar el apruebo, tanto en el plebiscito de entrada de abril como en el de salida de... me olvidé la fecha que dije que iba a hacer esto. En marzo del 2022, si se aprueban ambos, el proceso entonces tomaría desde abril del 2020 hasta mayo aproximadamente o abril del 2022. Se estima que el solo plebiscito de abril de ahora tendría un costo directo de 30.000 millones de pesos y el funcionamiento de la convención unos 3.000 millones. Su funcionamiento más las asignaciones o sueldos, ¿verdad?, de sus integrantes por 4.600 millones más el plebiscito de salida, ¿ya? Que no sé si costará lo mismo, me imagino, que el de ahora. ¿Cuáles serían los argumentos? Y ahí ahora estoy súper bien en el tiempo. Argumentos a favor de una nueva constitución. Veremos primero a favor de una nueva constitución y luego los argumentos que se han vertido en contra. He intentado agruparlo y sistematizarlo, espero no se me haya quedado ninguno importante fuera. Y los argumentos a favor de una nueva constitución podríamos ordenarlos tal vez en uno importante, primero del origen ilegítimo de la constitución actual y por eso querer una nueva, y luego unos argumentos de fondo respecto a lo que se le critica o se le querría cambiar a la constitución actual. ¿Qué se dice respecto de la constitución actual de 1980?
que tiene un origen ilegítimo y efectivamente es así. Y es un elemento relevante. Es decir, la Constitución actual se surge en una dictadura, con libertades públicas restringidas, no existiendo una libertad de prensa ni de información, y eso es muy relevante para escoger cualquier cosa. Yo tengo que saber y estar informado de qué voy a elegir antes de votar, y por lo tanto, si eso no está garantizado, no debiera haber una elección de algo tan relevante. Fue votado en un periodo en el que no habían partidos políticos, es decir, la sociedad se organiza en asuntos políticos a través de los partidos políticos por afinidades. Ellos buscan informar, persuadir, avanzar, negociar. Aquí no habían partidos políticos funcionando, por lo tanto había una sola visión, que era la del gobierno del momento, de turno. Por lo tanto, eso atenta en contra de la democracia claramente. No había un padrón electoral, o sea, no sabía ni siquiera quiénes y cuántos debieran ir a votar. Está acreditado que votaron personas más de una vez, otros que quisieron votar no los dejaron votar. Los votos en blanco se sumaron a la opción sí. Es decir, muchas irregularidades que permiten establecer una ilegitimidad en su origen. Algunas sugerencias de la Comisión Ortúzar, se armó una Comisión Ortúzar primero, que dictó, integrada por personas de derecha y otras de izquierda. Luego el Consejo de Estado, por expresidentes también, incluso de derecha y de izquierda. Pero estas comisiones tuvieron problemas en su interior y luego fueron trabajando y revisando lo que hizo la comisión anterior, haciendo mejoras y proponiendo algo, pero algunas de esas sugerencias fueron desestimadas cuando fueron revisadas por la Junta de Gobierno, que armó otra comisión de ellos mismos, digamos, por personas de ellos mismos, que desechó lisa y llanamente algunas de las cosas que propuso la Comisión Ortúzar. Entonces era como, usted participa, aporte, pero cuando llega al final fueron cortadas muchas de las propuestas de personas de distintos colores políticos, pero al final terminó primando solo uno, ¿verdad? Y termina ganando el sí con un 67% de los votos en estas circunstancias. Por lo tanto, no hay duda de que hay un origen ilegítimo. Y eso es algo relevante. Respecto del fondo, cosas que se quisieran cambiar, esto lo extraje de BioBio Chile en una publicación que hizo. El Estado subsidiario ha sido criticado. Nuestra Constitución actual establece el incentivo de las actuaciones en manos de los privados, y lo que se estaría proponiendo sería una especie de Estado benefactor o de bienestar o Estado social o socialista. O algo a medio camino, ¿verdad? Nuestra Constitución tiene una visión del Estado a falta de incentivo o interés de los particulares, de los privados. Y eso permea muchas cosas o tiene varias importancias. Por ejemplo, lo que viene a continuación, libertad en materia de salud privada. Hay una libertad para actuar en salud privada, fundar clínicas, etcétera, y se ha estimado que esto perjudicaría la salud pública. ¿Y por qué se ha permitido la libertad en materia de salud pública? Porque el Estado es subsidiario, desde esta visión de la Constitución del 80. No entiendo por qué la existencia de salud privada perjudica a la salud pública. Yo creo que incluso la podría privilegiar, por cuanto muchos financiarían su propia salud privada y eso dejaría recursos disponibles para la salud pública, pero hay alguna crítica respecto de ello. Otra crítica tiene que ver también con lo mismo, que dada la educación privada, el que quiere una buena educación, dicen los críticos, deben gastar mucho, y eso genera una disparidad respecto de la calidad de la educación respecto a los colegios públicos y de la educación pública, esos los colegios. Lo mismo, desde una visión de un Estado subsidiario, los particulares pueden fundar colegios, cosa que para nosotros es relevante, el que podamos establecer colegios y universidades confesionales también. Porque ahí tenemos ciertas libertades todavía, ¿no es cierto?, en la enseñanza de las materias que podemos enseñar y la forma en la que lo podemos hacer. Otra crítica es que los funcionarios estatales no tienen derecho a la huelga, lo que efectivo está prohibido en la Constitución, pero está establecido en tratados internacionales, por lo tanto, en la práctica igual hacen huelga, pero no está establecido y es más prohibido. Por lo tanto, una de las modificaciones o una nueva Constitución debiera tener contemplado el derecho a huelga de los funcionarios públicos. Esta Constitución permite la existencia de seguridad social privada. Esto es algo importante también por lo mismo, una visión, ¿no es cierto?, de un Estado que permite la actuación de los privados, que fue una visión muy moderna y libre mercadista en su momento, que luego tuvo que irse regulando dado los abusos de los particulares, ¿verdad?, creando superintendencias y otras instancias que no existían. Pero aquí la seguridad social está entregada en manos de los privados, y esta es una crítica también relevante. Si bien es cierto, la forma y los detalles no están regulados en la Constitución, sí está permitido en la Constitución y está establecido en la Constitución. Por lo tanto, yo podría modificar la seguridad social
sin necesidad de modificar la Constitución, sí, en muchos aspectos, pero está establecido en este caso también en el formato, en la forma que tiene la Constitución de ver las distintas áreas e instituciones. Hay un excesivo presidencialismo, es otra crítica que se le hace a la actual Constitución, con un Congreso débil. El presidente maneja incluso la agenda legislativa porque es un colegislador, nombra una cantidad impresionante de funcionarios públicos, interviene en los otros poderes del Estado, es decir, tiene una presencia muy grande y eso ha sido fuertemente criticado. También el sistema presidencial, ¿no es cierto?, podría, según algunos, modificarse a uno parlamentarista o semiparlamentarismo. Y hay distintas formas donde se podría disminuir el poder presidencial. Ahora, también el poder presidencial es grande porque al momento de gobernar tiene que tener también algunas formas de dirigir, ¿no es cierto? Y si no puede legislar, son pocas las cosas que puede prometer y luego hacer cumplir. Por lo tanto, no es algo muy simple de resolver, pero es una cosa que se ha criticado por largos años a la Constitución actual. Otra cosa que se critica es el quórum muy alto para aprobar, modificar o derogar ciertas leyes, ¿no es cierto? Y que da rigidez a las leyes y también a la misma Constitución. El tiempo se me está acabando, así que voy terminando. El Tribunal Constitucional se critica el rol y la forma en la que actúa el Tribunal Constitucional porque termina siendo lo que se ha llamado una tercera cámara con un control ex ante. Es decir, está establecido el tribunal para velar por la constitucionalidad de las leyes, pero en la práctica se critica que estaría la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores y luego, o viceversa, porque no siempre ingresa por la Cámara de Diputados, pero la cosa es que termina el proceso y antes de poder ser ley va a esta, comillas, tercera Cámara que hace un control ex ante, es decir, antes de que la ley nazca la vida del derecho y por lo tanto estaría actuando, según ese criterio, como una Cámara tercera, como una revisora. Y no es esa su finalidad, es una crítica que tiene la Constitución, otra crítica que tiene la Constitución actual. También fuertemente politizado el Tribunal Constitucional, más que técnico en muchos casos uno ve quién lo nombró y cómo va a votar y efectivamente así en su mayoría votan, por lo tanto no siempre uno ve que velan por la constitucionalidad, sino que velan por quién los nombró y por su color político. Entonces está politizado más que técnico, debiera ser un órgano técnico y no político. Hay que buscar la forma de cómo sea integrado por personas que si necesito van a tener su visión política, pero que no respondan a esa visión política, sino que respondan a velar por la constitucionalidad. El Consejo de Seguridad Nacional también es una crítica a la Constitución que estaría integrado por militares en algunos de ellos y por lo tanto estaríamos teniendo decisiones políticas o gubernamentales tomadas entre otras por militares que debieran más bien someterse a la autoridad civil y no forma parte de la toma de decisiones. También hay que entender bien el mecanismo, ¿no es cierto? Y el porqué de esta crítica, pero es una de las críticas que también se le hace. Falta en la Constitución actual un reconocimiento expreso a los pueblos originarios, y es cierto, están dentro de todos los grupos intermedios y dentro de todos los chilenos y chilenas, pero no hay un reconocimiento expreso a los pueblos originarios y hay un grupo que está fuertemente interesado en que así sea y aparentemente porque no ha sido todavía votado, habría un respaldo importante de la ciudadanía en ese sentido. La Constitución no reflejaría una igualdad entre hombre y mujer. No sé qué tan así sea porque está reconocida la igualdad de las personas y eso incluye hombre y mujer, pero parece que lo que se querría sería que en el diseño de la Constitución busque siempre establecer una igualdad y no sé si eso a través de paridad o de garantizar escalones o cupos, no lo sé, pero no está efectivamente tratado como una forma de diseñar igualdad entre el hombre y la mujer en todos los tratos y eso al tratar toda la materia y por lo tanto ese es un asunto que se le critica. Se critica también que no hay una igualdad salarial entre hombre y mujer y que eso no está en la Constitución. No creo que eso deba estar en la Constitución, tal vez bastaría con lo anterior, porque esto del salario debería estar más bien en el Código del Trabajo, creo. Aquí hay un tema importante también, crítica respecto a que no están bien tratados o regulados los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Es un tema relevante para nosotros también sensible, porque hay que ver qué forma de regular y qué derechos se van a reconocer a los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente que
habría que conciliar o ajustar nuestra constitución a la visión actual respecto del aborto, prepararla para la eutanasia que se viene, esto por el tratamiento que la actual constitución hace respecto de la vida, que si bien es cierto el aborto pasó, pero pasó más bien porque el Tribunal Constitucional votó políticamente y no técnicamente, porque técnicamente a mi entender el aborto era inconstitucional, pero para mayor certeza de los que están a favor del aborto quieren que la Constitución lo reconozca y además que eso termina de pavimentar el camino para el aborto libre, igual que para el caso de la eutanasia. Y también, así también el matrimonio homosexual, que no haya duda que está establecido no en un rango legal inferior, sino que en la misma Constitución. Y algunas otras cosas más, pero estas son las críticas más relevantes. Argumentos para, ya se me acabó el tiempo, argumentos para rechazar una nueva Constitución, es decir, quedarnos con la Constitución del 80. Y alguna parte de la derecha dice quedarnos con la Constitución del 80, pero reformarla a través de su proceso de reforma. O sea, no partir de cero, sino que reformar muchas cosas de las que están en la Constitución del 80, pero no hacer una nueva Constitución. El proceso que llevaría una nueva Constitución, uno de los argumentos para rechazar sería que el proceso que nos lleva a una nueva Constitución, en buenas cuentas está partiendo desde la Constitución actual. De hecho, las autoridades que intervienen o que intervendrían en este proceso han sido nombradas y actúan desde la Constitución actual. O sea, dice el presidente de la República que dictará un decreto, el Congreso, tal cosa. Bueno, ese presidente ha sido nombrado por la Constitución del 80 y es presidente según las facultades de esta Constitución. Y por lo tanto también uno ve que si es que la preocupación es el origen, aquí de alguna manera estaríamos contagiando la Constitución nueva, porque fue establecida por un decreto que citó, por ejemplo, para el constituyente o que luego aprobó, tuvo por aprobada la nueva Constitución, por un presidente que está según la Constitución del 80. Entonces, algunos dicen, bueno, si está contaminada la Constitución del 80 a través de este trasvasije o de esta conexión entre una y otra, terminaríamos igualmente contaminando, porque el presidente que dictó el decreto era el presidente de la Constitución del 80. El plazo de 9 o de 12 meses para dictar una constitución es excesivamente corto. No creo que podamos tener algo ni algo bueno en tan poco tiempo. Se está votando hoy día sin saber con precisión cuáles son los detalles que implicarían la tramitación de una nueva constitución, porque todavía hay cosas que se están discutiendo y no hay claridad absoluta y algunas cosas son, o sea, los detalles aquí son importantes, sobre todo quiénes y cómo se van a elegir los que integran, eso es muy importante, cómo se van a elegir los que integren este grupo constituyente. Porque eso va a ser, o sea, eso va a determinar el contenido, digamos, de esta nueva constitución. Otra crítica que se hace, o un argumento para rechazar ir por una nueva constitución, es el alto costo de este proceso y la larga espera, cosa que ya vimos, y sumado a ello a las altas expectativas que se han generado. También el alto quórum de 2/3 que se estableció para cada acuerdo de este equipo constituyente permitiría también que las minorías bloqueen. Entonces la mayoría está de acuerdo en algo y una pequeña minoría podría bloquear algo. Y peor aún, lo que no se aprobara por estos 2/3 estaría siendo dejado para que el Congreso lo regule. Y esto rompería con la participación ciudadana en el contenido de la Constitución, porque al final todo lo que no se acuerde vuelve al Congreso, nuevamente de mano al Congreso. Congreso hoy día nombrado y establecido y funcionando en virtud de la Constitución del 80. Congreso que no sabemos qué es lo que va a regular y perdemos en el fondo de la ciudadanía el control que teníamos, ¿no es cierto?, en este proceso. Y además estaría en rango legal, o sea, la verdad es que eso sería muy nefasto si llegara a ocurrir, el que no haya acuerdos y por lo tanto pasa a ser resuelto por el Congreso. Nefasto en este sentido, no sé en el contenido, bueno, sabemos que saldría, pero sí en que si la gracia era que participáramos los ciudadanos, bueno, aquí estaría siendo el Congreso nuevamente el que tome el control. Los partidos políticos aseguraron su hegemonía desde el acuerdo político por la paz en noviembre del año pasado, por cuanto establecieron que el mecanismo para escoger a los integrantes de esta convención iba a ser el mismo que se utiliza para la misma ley que se utiliza para la elección de los diputados, es decir, la que favorece ampliamente a los partidos por sobre los independientes, dejando a los independientes en una condición de muy escasas posibilidades de salir electos. Por lo tanto, serían ellos mismos, no los parlamentarios en ejercicio, salvo que sean el 50% de la mixta, ¿verdad? Sino que los otros serían probablemente antiguos políticos, ¿no es cierto?, que ya están dando vuelta y sacándose fotos, y serían las mismas caras de siempre, y serían los mismos que supuestamente se les critica que no lograron resolver las cosas, los que tomarían el control para resolverlas. Entonces, hay un tema ahí de forma que también es relevante.
no está debidamente garantizada la participación de los independientes, más por este mismo mecanismo de los diputados, probablemente van a seguir teniendo escasas posibilidades, van a poder agruparse en listas de independientes, pero el tema del financiamiento es muy complejo, las firmas que tienen que recolectar una cantidad impresionante, que se les bajó, pero se les bajó 0,1%, entonces la verdad es que da la impresión como que un poco estéticamente se dice, pero en la práctica se están asegurando los mismos de siempre, y eso sería muy nefasto y muy frustrante también para el proceso que se está enfrentando. Lo de la hoja en blanco es que se habla de partir desde cero. Ya algunos expertos y personas con cordura han dicho que no puede ser de cero a cero, porque si no estaríamos discutiendo absolutamente todo. De hecho, la reforma a la Constitución que habla de este nuevo proceso ya estableció algunos parámetros, como que fuera democrático, republicano, la nueva Constitución, pero lo que también no debió, creo yo, haberlo hecho. Pero en la realidad social en la que estamos hoy día, cualquier cosa puede suceder. O sea, no podemos decir, no, es que la lógica dice que, es que nosotros pensamos, la verdad es que todo dependerá de quienes integren ese grupo y luego del momento y lo que ocurra en esa oportunidad, porque creo que hoy día ocurren cosas impredecibles. Entonces, esta hoja en blanco podría ser algo fantástico, como también podría ser algo nefasto. Hay un tema a considerar que es la alta violencia en la que estamos en la actualidad, una falta de tolerancia y creemos que eso dificultaría discusiones serias, profundas y constructivas, las haría complejas, no necesariamente imposibles, no por eso no vamos a tener discusiones, pero el escenario no está muy propicio para tener buenas y profundas discusiones. Hay un riesgo desde la visión de iglesia en que las iglesias podrían quedar en peor situación. Y digo riesgo porque nadie lo puede asegurar. Pero sí hay un riesgo, porque como estamos, ya está, digamos. Si vamos a partir de nuevo y vamos a redactar todo de cero, hay que ver qué es lo que va a quedar. Tal vez queda algo mejor, pero en esa pasada está el riesgo de que pueda quedar algo peor. Sobre todo si uno lo mira desde el ambiente social en el cual estamos, desde la realidad en que hoy día no sabemos quiénes van a integrar esa convención y también en la posibilidad de que se instauren ideas extremas o fuertemente ateas, sabiendo que los conceptos ateos siempre procuran desplazar la fe y a las iglesias. Por lo tanto, hay un riesgo, y repito que es solo un riesgo, nadie lo puede asegurar, porque no sabemos, nadie sabe el contenido de esa constitución, pero hay un riesgo, por lo tanto, ese es un elemento que también debemos considerar. Ahora, no por los riesgos no vamos a seguir adelante las cosas, no, por, no porque hay dificultades, necesariamente eso no se va a poder sobrepasar, pero sí es un elemento que hay que considerar al momento de tomar la decisión. Rápidamente, conclusiones, ya me excedí en el tiempo. Nuestra esperanza no está y no debe estar en la actual constitución, ni tampoco en una eventual futura constitución. Nuestra esperanza está en Cristo. Y nuestra realidad no va a cambiar por una constitución nueva, ni por mantenernos con la constitución actual. Sabemos nosotros el final de la historia y sabemos lo duro que va a ser o que está siendo para nosotros y para la sociedad los tiempos finales. Y esto va a ocurrir igual, sin importar que se mantenga la constitución actual o que tengamos una nueva constitución. Nosotros sabemos lo que va a ocurrir y de hecho, prueba de ello es que lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, las transformaciones que hemos tenido, algunas de las cuales a nosotros nos han llamado poderosamente la atención y nos han dolido también, han ocurrido con la constitución actual. Por lo tanto, esto va a seguir, este proceso social, ¿no es cierto?, de alejamiento, ¿no es cierto?, de las cosas, va a seguir con la constitución actual y también con una constitución nueva, diga lo que diga la constitución nueva, tanto nos favorezca en algunas cosas o incluso nos perjudique, de alguna manera sabemos lo que va a ocurrir. Por lo tanto, no tenemos que afanarnos ni empecinarnos tanto, ni alegrarnos tanto porque la constitución se mantenga o alegrarnos mucho porque la constitución vamos a tener una nueva mejor, sino que saber que nuestra esperanza no está en eso, sino que nuestra esperanza está en Cristo. Debemos aportar, sí, lo que tenemos y que nadie más puede aportar. Para esto no podemos entrar en las discusiones políticas y en las disputas políticas, sino que tenemos que revestirnos de amor, hacer un esfuerzo, pedirle al Señor que nos ayude en eso y hacer lo que nos compete a nosotros como hijos del Rey. No somos agentes político-partidistas, nosotros somos la iglesia en nuestro país. Y como iglesia debemos también, puertas adentro, aprender a amarnos y a trabajar unidos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a la palabra, instarnos en la oración y alabar a Dios en todo momento. Y
pidiendo que en oración a que el Señor nos indique cómo debemos proceder y qué es bueno para nosotros. Estimados, con esto termino, agradezco su tiempo y su atención, me excedí un poquito en el tiempo. Estos son temas relevantes, espero que en las exposiciones que vienen a continuación puedan profundizar en varios de ellos en materia de educación, en materia de libertad religiosa y lo que es una constitución. Son temas, realmente es una jornada muy buena porque es muy completa para nosotros, porque el tema de educación para nosotros es muy relevante y el tema de libertad religiosa también. Por lo tanto, agradezco la oportunidad, espero que disfruten lo que viene y espero también haber sido un aporte en lo que estamos. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.